Muchas gracias, hermano. Feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Felices? Estamos contentos porque hay muchos amigos que nos visitan. Levanten la mano todas las visitas, por favor. Híjole, son más que los miembros de la iglesia. Nos da mucho gusto. Qué bueno que vinieron los Faustino y familia. Ya les había invitado la familia Mesa también. Bendito sea Dios por ello, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir adelante. Este es un día de gozo, de júbilo, un día muy especial donde venimos a adorar al Señor. Y el tema de hoy se llama, ¿cómo? Como en los días de Noé. ¿Qué les parece si tenemos una cortita oración para que el Señor obre a través de su servidor? Amado Padre que estás en el cielo, santo es su nombre, Señor. En esta mañana, oh Dios, te suplico, Padre, que ponga en mi corazón sus pensamientos, ponga en mi mente sus deseos. Háblenos, Señor. Aquí está su pueblo escuchando su voz. Haga desaparecer al ser humano, Señor, y tome mi lugar, Señor. Queremos escuchar palabras de lo alto, queremos escuchar palabras de vida para la vida eterna, Señor. Aquí está su pueblo de rodillas, Señor, con un corazón contrito, un corazón humillado, reconociendo su supremacía, reconociendo que usted es el Dios de lo alto, reconociendo que usted es nuestro Creador y que usted nos ama. Gracias, Señor, pues, quédese con nosotros, usted es nuestro invitado de honor. Es nuestro deseo, nuestro anhelo en Cristo Jesús. Amén y amén. Como en los días de Noé. Bueno, los tiempos que hoy vivimos son tiempos, prácticamente estamos en tiempos finales, en los últimos tiempos de la raza humana. Y Jesús atiende a una llamada, o mejor dicho, a una pregunta que los apóstoles le hicieron. Los apóstoles le preguntan: dinos qué señales habrá de tu venida, cómo será, qué pasará. Y bueno, Jesús les dice, les da muchas señales, les dice que va a haber falsos maestros, aprendan de la higuera, y va a haber rumores, y esto, guerras, y etcétera, etcétera. Les da una larga lista de los acontecimientos que sucederán en el tiempo del fin. Pero Él les dice que su venida previa será como en los tiempos de Noé. Vamos a leer el capítulo que ya leímos, vamos a volverlo a leer, Mateo 24, versículo 37 y 38. Vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que estaba en la mente de Jesús. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y ¿cómo? Y dándose en casamiento. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Por qué Dios destruyó a la mayoría de la gente? Y si a la mayoría de la gente que destruyó les dio Dios la oportunidad de salvarse, ¿qué fue lo que hizo Dios para que la gente tuviese esa oportunidad, si es que les dio oportunidad? ¿Y por qué se salvaron unos poquitos? ¿Qué fue lo que esos poquitos hicieron para que se salvasen? Todas esas preguntas se irán respondiendo a medida que vayamos avanzando en el tema. Pero me llama la atención que Jesús tenía en su mente los acontecimientos del fin, o sea, los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué había en su mente? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo como en los tiempos de Noé? ¿Qué quería decir Jesús con la frase como en los días de Noé? ¿A qué comparaba Jesús los tiempos de hoy con los tiempos de Noé? Jesús dijo que la raza humana estaría hoy día en los días finales, previos a su venida, como en los días de Noé, que estaríamos comiendo como en los días de Noé. Hoy comemos también, ¿verdad? En los tiempos de Noé dice que bebían y hoy también lo hacemos. O sea, no hay nada extraordinario. Dice que en los días de Noé la gente estaría casándose. Hoy también lo hacemos, ¿verdad que sí? Y dice que la gente estaría hoy día, como en los días de Noé, dándose en casamiento. Allí, viéndolo someramente, así nada más sencillamente, no hay nada de diferencia, no hay nada extraordinario, aparentemente. Pero tenemos que profundizar un poquito más a qué se refería Jesús cuando dijo como en los días de Noé, ¿verdad? Ahí está el meollo del asunto. Necesitamos ver en detalle
ir necesariamente a Génesis 6. Vamos a ver qué dice Génesis 6 para ver dónde está el detalle. ¿Qué quiso decir Jesús con esa frase como en los días de Noé? Génesis 6, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de las hijas que viendo los hombres que las mujeres eran bellas, tomaron mujeres para sí, escogiendo entre todas ellas. Parece ser que el tomar mujeres era una cuestión sumamente importante para esta gente. Parece ser que la fornicación era básico, era fundamental para ellos. Y bueno, Dios nos deja ver que en la Biblia que andar en yugo desigual es algo aberrante para Dios. El pecado más detestable para Dios es la fornicación y el adulterio. Viendo que esta gente se juntó, las hijas de Dios con los hijos de los hombres, o viceversa, pues fue algo desagradable para Dios. Fue algo que les llevó a degradarse, les llevó a corromperse, porque cuando un hijo de Dios acepta a Jesús, es un vaso, es un instrumento sagrado para Dios. Y al juntarse en yugo desigual, pues esto nos lleva a pensar de que a Dios no le agrada. Esto se llama ser infiel al Señor. Cuando usted acepta al Señor, usted le pertenece en toda su totalidad, no parcialmente. Su mente, su corazón, su agenda, sus planos, sus deseos, todos son para el Señor. Ya mis deseos ya no deben estar mis deseos en primer lugar, sino los deseos del Señor. Y ahí es donde la raza humana se degradó. Miren lo que dice Josué, versículo 23, capítulo 12. Vamos a buscarlo, por favor. Josué 23. Parece ser que esto era algo que estaba pasando continuamente en el pueblo. Josué 23, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Nos arroja bastante luz, hermanos. ¿Por qué la raza en aquel entonces se corrompió? ¿Cómo fue que llegaron al polvo de los polvos? Josué 23, versículo 12 dice: porque si os apartareis y os uniréis a lo que resta de las naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas en matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vosotros costados, y por espinas, para que vuestros ojos estos perezcan de esta tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Parece ser que también esta gente pues se juntaron con las hijas, se mezclaron en matrimonios con matrimonios que no eran creyentes. El consejo de Dios, hermanos, siempre ha estado no ha estado en armonía con el mundo. Dios quiere que el creyente se case con el creyente. Y bueno, nosotros Dios nos usará para llevar el mensaje a ellos. Pero miren lo que dice ahí mismo en Génesis 6, versículo 3. Volvamos a Génesis 6, por favor. Y lo que dice Dios. Génesis 6, versículo 3, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque él es carne, y ciertamente sus días serán 120 años. ¿Cómo era el carácter de los antediluvianos, hermanos? ¿Cómo era la mente de los antediluvianos? ¿A qué se dedicaban los antediluvianos? ¿Cuál era el concepto que Dios tenía de los antediluvianos? El concepto que Dios tenga de nosotros es sumamente importante, vale mucho. Si Dios tiene un concepto mal de nosotros, estamos perdidos. Pero si Dios tiene un concepto lindo de nosotros somos algo importante en las manos de Dios. Vayamos un poquito más para tener una idea. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué fue lo que se corrompió? ¿Qué fue lo que se echó a perder? Que Dios prácticamente desapareció a toda la raza humana. Vamos a ver Génesis
6, ahí mismo, versículo 5, y quiero que presten mucha atención en una palabra y vamos a ver si están de acuerdo con lo que dice. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Cuál era la palabra que hizo que la raza humana se corrompiera? Los pensamientos del corazón. Ahí está el detalle, hermanos. Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué la raza humana se perdió? El corazón. Los pensamientos de esa gente eran de continuo al mal. Al punto clave, hermanos, que la mente de ellos estaba dañada completamente. Para la palabra corazón, en el hebreo, en los idiomas originales, la palabra corazón tiene una connotación, tiene un significado mucho más elevado que el que nosotros en español le damos, porque dice en el griego que el corazón es el asiento de los pensamientos, es el asiento de las emociones, tiene que ver con el fuero interior, tiene que ver con el ser humano, con toda la esencia del ser humano. Involucra la mente, involucra el corazón, involucra la conciencia, la voluntad del ser humano también. Y eso era precisamente lo que estaba dañado en los antediluvianos. Eso era lo que los hacía tener o estar alejados de Dios. Y bueno, cuando las personas están alejadas y separadas de Dios, pues ¿qué se puede esperar? No se puede esperar nada, porque en el ser humano fuera de Dios, prácticamente, y valga la expresión, es como si fuéramos animales, hermanos. Por eso los antediluvianos llegó a tal grado, hermanos, de que Dios tuvo que desaparecer. Pero llama la atención, hermanos, que muy a pesar de que la raza humana estaba perdida completamente, sus pensamientos eran de continuo al mal, la violencia, todo estaba patas para arriba, como dicen, Dios levantó a una familia que hizo la gran diferencia en medio de esa gente. Levantó a Noé y su familia. Quiere decir que la violencia hoy día podrá ir de mal en peor cada día, pero quiere decir que mientras la gracia esté abierta, Dios sí puede contender con el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios va a usar a personas como usted, como yo, para llevar el mensaje a esas gentes. Vayamos un poquito más adelante. Necesitamos leer para entender más cómo era el estilo de vida, cómo eran los pensamientos de esta gente. Vamos a ver allí mismo en Génesis 6, versículo 11. ¿Lo tienen? Génesis 6, versículo 11. Y noten que hay una palabra que se está repitiendo continuamente en estos dos versículos. Génesis 6, versículo 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba como corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino. Se había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Se dan cuenta cómo estaba la mente de esta gente? Estaba corrompida completamente, estaba dañada, ¿no? Sus designios eran completamente hacia el mal. Y Jesús hace alusión precisamente y dice que los últimos tiempos de la raza humana serían como los días de Noé. ¿Han visto cómo está la gente hoy día? Y aún todavía no llegamos al final, hermanos. Esto es principio de dolores, dice la Biblia, porque todavía faltan que ocurran muchísimos eventos más, ¿verdad? Persecución, ley dominical, etcétera, etcétera. Y cada día va a ir de mal en peor esta situación. Así es que, si comparamos los días de Noé con los días de hoy, pues encontramos de que realmente el trabajo de Satanás ha sido muy bueno, hermanos. Le está dando un fruto increíble, porque la violencia está cada día peor. Y basta echarle una miradita al mundo y no vayamos lejos, en nuestro México, cuando empezó eso de los narcos. Yo recuerdo, hermanos, que cuando se encontraban que una cabeza, y era la noticia de toda una semana, pero conforme fue avanzando el tiempo, parece ser que la mente se fue insensibilizando, porque ya no era nada más una, eran 10 que encontraron aquí en un estado, que encontraron en otro, que encontraron fosas de cuántos cientos de personas. Y la gente al escuchar eso ya no se asombra, ¿verdad que no? Ya no se maravilla. ¿Por qué? Porque de tanto que escucha uno,
pues el corazón se va insensibilizando, se va haciendo duro, ya no nos parece algo novedoso. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano es así. El enemigo ha sembrado su semilla de perdición en la mente del ser humano, y es ahí donde Dios también trabaja. Dios sabe que las emociones, los sentimientos, la conciencia juegan un papel muy importante en el desenvolvimiento, en el desempeño del ser humano. Ahí es donde Dios quiere habitar, en tu corazón, en tu mente, y ahí es donde Satanás sabe que ahí está el meollo del asunto, ahí está el detalle. Por eso nosotros, hermanos, debemos estar con una mente ocupada en las cosas del Señor. ¿Qué le pasó a David? ¿Se acuerdan de David? Estaba ocioso, él siempre iba al frente cuando iba a pelear, y ese día estaba allí de haragán, como dicen. Viene el enemigo y sembró su semilla cuando mira a la esposa de Urías, Jezabel. Entonces, al sembrar, empezó a dar malos frutos, empezó a cometer suicidio, a cometer homicidio, a cometer un montón de problemas. ¿Por qué? Porque en su mente estaba la semilla del mal en ese momento, por estar de ocioso, cuando él tenía que estar en las cosas de Dios, tendría que estar al frente de su batallón. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando el ser humano desobedece a Dios, cuando el ser humano está separado de Dios, pues la mente, hermanos, el corazón se corrompe, el corazón se encallece, la mente se sensibiliza, la violencia empieza a aumentar y todo se echa a perder, todo se degrada. ¿Y qué pasa cuando los niños, por ejemplo, mamá o papá les dicen: no vayas a tocar esta mesa porque se puede caer el jarrón, no te vayas a comer las galletitas, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer aquello, y parece ser que les dicen que lo hagan, ¿verdad? Y los niños lo hacen, pero cuando cometen lo que papá y mamá les dicen, parece ser que no pasó nada, se lo comen, tiran, quieran, lo que sea, pero les cae el 20 hasta que escuchan ahí que los pasos de papá o mamá es cuando les viene el miedo, ¿verdad? Y es cuando, ¿por qué? Porque ellos saben que papá y mamá los aman, ellos saben que los van a confrontar, saben que les van a decir cosas, ¿verdad? Por eso se asustan, pero mientras cometieron el problema, no, el pecadito, la travesura, no pasó nada hasta que son confrontados. Adán y Eva pasaron algo similar. Miren lo que dice Génesis 3, Génesis 3:9, donde vemos que allí Dios andaba buscando a la parejita. Denle una hojita vuelta atrás a su... Dice Génesis 3:9 y 10, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre, en este caso a Adán, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? Tuvo miedo, ¿verdad? Como el niño, dijimos, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú?, cualquiera podría pensar que Dios no sabía dónde estaba, ¿verdad? Pero ¿será que Dios no sabía dónde estaba? Sí, Dios sabe inclusive cuántos cabellos tenemos cada quien, dice la palabra de Dios. ¿Cómo no va a saber dónde estaba? Pero más que todo, Dios se estaba refiriendo a una cuestión, no a una cuestión geográfica, no a una cuestión de lugar, sino más bien Dios le estaba diciendo a Adán: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Como diciendo popularmente: ya la regaste. Y mírenlo hasta dónde han llegado las consecuencias de su desobediencia. El pecado nos ha llegado de una manera increíble. El pecado nos ha arrastrado, el pecado ha traído consecuencias devastadoras en la vida del ser humano. Por esa mala decisión, ¿sabía dónde estaba Adán? Quizás no sabía ni en las que se había metido. Cuando uno desobedece, ¿qué pasó con Sara? ¿Se acuerdan de Sara? Por querer darle una ayuda a Dios, permitió que su esposo se allegara a su sierva y nace Ismael. Y desde ese entonces los árabes, los judíos, los israelitas no se pueden llevar hasta el día de hoy. Esa de pequeña desobediencia, esa pequeña ayudadita sigue teniendo consecuencias devastadoras en el día de hoy. Hermanos, lo que nosotros hacemos en la vida tiene consecuencias para bien o para mal. Lo que papá y mamá hagan se va a quedar muy grabado en la mente y en el corazón, hasta genéticamente en los hijos. Es muy importante que tomemos en cuenta ese detalle.
La desobediencia trae consecuencias devastadoras, terribles, y mayormente cuando desobedecemos a Dios. Y yo me doy cuenta, hermanos, así como Adán, que no se dio cuenta qué es lo que había pasado, qué es lo que había hecho. ¿Verdad que hay mucha gente allá afuera que no sabe dónde está metida? ¿Verdad que hay mucha gente que usted le lleva el mensaje y ellos dicen, yo no necesito? Y uno dice, te tienes que arrepentir. ¿Y de qué? Yo no he hecho nada malo. Ellos creen que están bien, ¿sí o no? Se sienten que están bien porque creen que, inclusive, el enemigo les hace creer que lo que hizo Jesús, y bueno, es verdad, que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos salva, por supuesto, pero Él hizo provisión para nuestra salvación. Pero la gente cree, como vivimos en un mundo automatizado, un mundo automático, la gente dice, Jesús murió por mí, así es que yo ya soy salvo. Pero no se dan cuenta que es condicional. Hay una condición muy especial allí. Si todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel que no cree, se va a perder. Pero la gente cree que porque Jesús ya murió, ya es salva. Y eso es una falacia, es una cosa que no es real. La gente dice, yo creo en Dios. Fíjense, estaba leyendo en el original griego la palabra creer. Como hoy lo entendemos nosotros, realmente nos quedamos muy lejos. Dista mucho realmente el creer como lo es en el original. En aquel entonces, cuando la persona dice, creo en Jesús, dice, doy mi vida si es posible. Creer tiene ese significado, dar la vida, morir. Cuando la gente dice, le pregunto a usted, ¿vas a ir a la iglesia? ¿Qué dice? Creo que sí. Realmente no sabe ni lo que está diciendo, porque está diciendo, doy mi vida si es posible por ir a la iglesia, pero como no sabe el significado realmente, pues lo dice nada más por decirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el enemigo se ha encargado, mis queridos hermanos, inclusive de quitarle el significado a las palabras en la Biblia y hacernos creer otras cosas. Ha diluido el mensaje. Por eso cuando la gente lee de una manera simple, sencilla, lo ve y lo compara con las cosas del mundo y no le ve significado. Ven a la Biblia como un pequeño libro o un gran libro de historia, como algo que ya pasó, como algo que no tiene trascendencia, como algo que no es relevante. Lo ven como algo, como cualquier libro. Decía una señora, le preguntaba yo, ¿y tú entiendes la Biblia o qué es? Oh, sí. Bueno, y cuando no le entiendes, ¿qué haces? ¿Hay alguien que te lo explique? Dice, no, yo cuando no entiendo la Biblia, yo tengo libros de superación personal, dice, y yo voy y consulto los libros, lo que no entiendo en la Biblia. Háganme un favor, imagínense. Sí, pero el asunto está en entender la Biblia como Dios lo quiere, a través del Espíritu Santo, con oración, con hermanos que ya han estudiado, que le puedan explicar la Biblia, así como al eunuco, ¿se acuerdan? ¿Entiende lo que dice la Biblia? No, pues no hay nadie que me lo explique. Y ahí se lo explicaron. Y ese es el asunto de nosotros, explicar la Biblia a los hermanos, a la gente nueva que cree que no está perdida, que cree que es salva, pero no lo es. Ese es el trabajo de nosotros, porque Satanás ha dañado la mente, el entendimiento de las personas. Pero Dios quiere usarte a ti como Dios usó a Noé en aquel entonces. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Sigamos caminando, hermanos. Vamos a leer para entender un poquito, ahí mismo en Génesis 3:11, le dice Dios a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El verbo enseñar nos da mucha luz, porque ¿quién son los que enseñan? Los maestros. Significa entonces que se había llegado un nuevo maestro a la vida de esta parejita. Ya tenían un nuevo maestro, porque los maestros son los que enseñan. Dios les había dado unos consejos, Dios les había dicho, ellos andaban siempre de la mano de Dios, pero desobedecen, se apartan de Dios, y es cuando viene la infeliz caída. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Es importante de quién aprendemos nosotros, hermanos. Es importante quién es nuestro maestro. Si no es Dios, déjenme decirlo, si no es Dios, con toda seguridad que va a ser un fruto muy diferente. Pero bendito Dios, hermano, y que muy a pesar de que la violencia, de que la gente no entiende, muy a pesar de que la violencia ha llegado a niveles catastróficos, como en los tiempos de Noé,
muy a pesar de eso, dice Dios ahí en Génesis 6.3. Miren, vamos a leer lo que dice Génesis 6.3. Génesis 6.3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas sus días serán, ¿cuántos? 120 años. 120 años tuvieron los antediluvianos para arrepentirse. 120 años. ¿Qué fue lo que hizo Dios o a quién utilizó Dios para llevar el mensaje de amor, el mensaje de amonestación? A Noé, ¿verdad? Y bueno, ese tiempo que Dios les regaló fue un tiempo valioso, digamos un tiempo de gracia común, gracia regular. Ese espacio donde, bueno, hoy día Dios le regala al ser humano, aunque ese tiempo no están salvos, por eso digo gracia regular, gracia común. Porque de la gracia común el ser humano salta a la gracia salvadora, ¿verdad? Dios le regaló 120 años a esa gente y no entendieron, dice. Por eso Dios, a través de su gracia salvadora, mira hacia la tierra y extiende su mano así hacia la tierra, y el ser humano usa el famoso y importantísimo instrumento de la fe. El ser humano voltea sus ojos hacia el cielo y se agarra de la mano de su creador. ¿No es bello eso, hermanos? Para sacarnos del lodo cenagal, para sacarnos en la condición donde el ser humano está. Noé les había predicado 120 años a la raza humana y no quisieron entender. Hoy día, esa gracia común, esa gracia regular, sigue abierta para el ser humano. Pero la gente dice: no, pues desde los tiempos de mi abuelito no viene Jesús, a lo mejor ni siquiera existe, a lo mejor no es verdad. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 2 de Pedro. Me gusta la Biblia, hermanos, porque nos deja ver paso a paso cómo está la raza humana, cuál es la solución, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que recurrir, y nos deja ver qué pasó en los tiempos antediluvianos y en los tiempos de Israel inclusive. 2 de Pedro, versículo 3. ¿Ya lo tienen? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice allí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es como paciente, no queriendo que, dice, para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El lapso de tiempo que el Señor está regalando a la raza humana, Dios hace un paréntesis gigante en el tiempo. Inclusive Dios le da a la gente, le da talentos. Recuerden, nada que ver con los dones. Los dones son sobrenaturales cuando la persona nace espiritualmente. Pero cuando la persona es el ser natural, Dios le regala talentos. Dios hace posible que esa gente embellezca la tierra, hace posible que todo lo que la gente sabe, genéticamente hablando, le regala a Dios, porque Dios es el que da la vida, Dios es el que la quita, inclusive cuando la raza humana no está salva, aunque les da tiempo, les da espacio, pero Dios es el que permite. Hoy día sigue la gracia abierta para toda la raza humana. Esa gracia, infelizmente, la gente no se da cuenta que esa gracia va a llegar a un término. Esa gracia no salva a nadie. Esa gracia tan solo es un tiempo, un espacio que el Señor está regalando a la raza humana para que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios es paciente. Esa paciencia no es más que tiempo especial para que la gente haga conciencia dónde está su vida, cómo está su vida hoy día. Entonces, Dios usa un instrumento bonito que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento en el original griego quiere decir metanoia, cambio de mente. La raza humana tiene la mente cauterizada, la tenemos dada al mal, la tenemos dañada al ser humano. Cuando nosotros no estamos en Dios, cuando nosotros estamos dentro de la gracia salvadora, el ser humano va en una dirección hacia el abismo, va hacia la perdición. Voy a decir la palabra, va hacia el infierno, porque no están salvos. Ellos creen que están salvos, pero van hacia allá. Pero cuando les llega el mensaje de amor, la gracia salvadora,
entra en ellos, creen, aceptan a Jesús, entonces ellos hacen una vuelta. La Biblia le llama conversión. Hacen una vuelta y ahora iban hacia la muerte y ahora al decirle a Jesús, te acepto como mi Salvador, ahora van hacia la vida eterna, ahora van hacia la vida. Antes estaban en pensamientos de muerte, ahora están en pensamientos de vida. Hubo una conversión, hubo un cambio, una metanoia le llaman ellos, un cambio de mente. Y eso es lo que la gente necesita. ¿Qué necesitaban los antediluvianos? Un cambio de mente. No cambiaron, se perdieron. Hoy día tenemos el mismo problema que los antediluvianos, dice Jesús. La gente estará como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y los tiempos siguen igual hoy, y van de mal en peor. Necesitamos llevar el mensaje de amonestación, el mensaje de amor. Nosotros somos los profetas modernos hoy día, somos los Noés modernos, somos sacerdotes, somos los ángeles, los que van a predicar. Los 3 ángeles no creen que van a venir con alitas, somos nosotros. Es la raza humana la que va a llevar el mensaje. Dice Mateo 24:19. Nosotros somos los encargados de llevar el mensaje, hermanos, pero tenemos que hacer entender a la gente. Vamos a ver en Génesis, regresemos otra vez a Génesis 6, porque tenemos que entender, hermanos, cómo era el estilo de vida de ellos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo Dios en Noé para que Dios hallara gracia ante los ojos de Dios. Porque Dios usó a Noé para contender con la raza antediluviana. Dios está trabajando en nuestros corazones para contender con el mundo. El Espíritu Santo está contendiendo a través nuestro. Dios usó a Noé. Miren lo que dice Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia, ¿dónde? Ante los ojos de Dios. Quiere decir que en el medio de esa generación, en medio de esa gente que estaba dada a lo malo, sí se puede predicar el mensaje, sí puede haber un mensaje de esperanza, sí hay gente que hace la diferencia, sí hay gente que Dios está usando para llevar ese mensaje de amonestación, y lo hizo a través de Noé. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios en Noé? Porque eso es lo que me llama la atención. O sea, vemos el problema, cómo estaba la mente, cómo estaban dañados, estaban dados a lo mal. Pero me va a decir usted, hermano, pero y eso ya lo sabemos, pero ¿dónde está el secreto? ¿Qué fue lo que hizo Dios en la mente, en el corazón, en la vida de Noé para contender con los antediluvianos? Y eso es lo que a nosotros nos interesa hoy día. ¿Qué es lo que hizo Dios en Noé? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer en mi corazón para poder contender con la mente tardada, retraída, la mente perdida del ser humano que no entiende y no acepta? Vamos a ver qué dice, qué fue lo que hizo Dios. En el siguiente versículo, ahí está la clave. Génesis 6, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Varón cómo? Justo. Era como perfecto en sus generaciones. Pero, ¿qué fue lo que hizo Dios para que este hombre de Dios fuera justo y perfecto? Caminó con Dios. Allí está el asunto, hermanos. El caminar con Dios, allí está el meollo del asunto. Allí está la esencia de cómo nosotros podemos ser perfectos, ser rectos ante los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios hace, que nosotros, la presencia de Dios es lo que hace que nosotros seamos justos, que nosotros seamos rectos, que nosotros seamos mansos. Eso es lo que marca la diferencia. Pero no es lo que nosotros hacemos, sino es lo que Dios hace en el corazón del ser humano. Al final de cuentas, lo que hace, lo que marca la diferencia, ¿qué es lo que hace santo a la persona o un lugar? La presencia de Dios es lo que hace que la persona sea santa. No es uno, no es nada. Por eso le dice a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es, ¿verdad que sí? Porque la presencia de Dios estaba allí. No era por Noé, no era por el lugar, sino la presencia de Dios. Por eso dice Dios que Él no habita en 4 paredes, sino Dios quiere habitar ¿dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? Ahí es donde está el meollo del asunto. Solamente el caminar de la mano de Dios es lo que nos va a hacer la diferencia. Y yo veo, hermanos, que sí se puede, si bien, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le dijo el ángel cuando descendió y se le apareció a Daniel? ¿Qué le dijo? ¿Cómo eres muy? Daniel, eres muy amado.
eres muy amado. Imagínate que un ángel venga y te diga, Daniel, bueno, el otro Daniel, también este Daniel, a cualquiera de nosotros, Juanita, hermano, hasta los argentinos les va a decir, ¿verdad? Son muy amados. Eres muy amado en el cielo. Yo me imagino que ese ha de ser el gozo más grande que un ser humano puede, que Dios le diga que es muy amado. Significaría que estamos caminando de la mano de Dios, que estamos haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Qué lindo sería, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo Daniel también? Algo hicieron esas personas para que Dios se agradara, o algo aceptaron ellos, porque volvemos y decimos que lo que no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace y es en nosotros. Pero se necesita aceptar, ¿verdad? Para que Dios trabaje en la mente y el corazón del ser humano. Dice que Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces. Y yo les pregunto, ¿oramos por lo menos 3 veces? Bueno, eso es para cada quien en su corazón, contésteselo. Oramos por lo menos 3 veces. Y yo quiero pensar que no es en la hora que comemos, no es en las 3 comidas que damos, no es al momento que nos levantamos, no es al momento que nos acostamos. Yo quiero pensar que es un momento íntimo, allá en un rinconcito, donde derramas tu espíritu, donde le dejas todos tus problemas, donde tienes esa relación con Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, Dios no es tanto de religión, sino de relación. La medida que tú te relaciones con tu Dios, esa es la medida donde Dios va a hallar gracia. Y esa es la manera y la forma que Dios va a utilizarte para contender con la gente allá afuera. Eso es lo que marca la diferencia realmente. Daniel sabía de antemano también sobre el régimen alimenticio. Él sabía, y él dijo, y él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esto me lleva a pensar que él sabía sobre el régimen alimenticio. ¿Qué dice 1 Corintios 3? Que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. También el capítulo 6 lo dice. Y eso, pero a mí me lleva a pensar más profundamente de que Daniel, a pesar de que ya sabía del régimen alimenticio, ya conocía las verdades de Dios, ya conocía cómo operaban las leyes de Dios. Dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey. Y esto tiene que ver con decisiones, hermanos. Tiene que ver con que tú y yo tomemos la decisión de darle la vuelta al mundo. O le dices al Señor, te acepto, o si no lo aceptas, automáticamente estás del otro lado. Pero esta es una cuestión de vida o de muerte. O aceptas al Señor o no. Tienes que tomar la decisión de seguir, de caminar de la mano de Dios, para que Él te diga, eres recto, eres correcto, eres amado, eres mi hijo, eres nacido de nuevo. Esa es la esencia del ser humano, caminar de la mano de Dios como Noé caminó. ¿Se acuerdan también de Job? ¿Qué hizo Job? Es duro. Yo cuando leo la historia de Job me maravillo, digo, wow, qué paciencia de este hombre, qué tenacidad. Verse rico, millonario, y de repente perder todo, y no nada más perderlo, sino que también cayó enfermo. Se le murieron todos sus hijos. Todititos se le murieron, los amigos se le fueron, la esposa inclusive dijo palabrotas allí. ¿Fue duro y difícil para Job? Sí. Inclusive dice, de oídas te había oído, mas ahora te conozco y me arrepiento de lo que yo dije, porque no te conocía. Dice, tú me diste, tú me quitaste, y tú me quitaste, tú me diste. Él reconoció que lo que él tenía era de él, era de Dios, y que si Dios se lo quitó es porque él sabía. Pero miren, él se mantuvo recto y Dios lo volvió otra vez a ser millonario, el doble de lo que tenía. Dios lo restauró. Dios puede, si tú tenías antes y ahora no tienes, alaba al Señor. Dios te dará más. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé. Pero de que el que es fiel, Dios le dará el doble. ¿Qué situación estás pasando? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Tienes problemas? Ponlos en la mano del Señor. Él te dará, Él sabrá qué es lo que tú necesitas. Él te diseñó, Él te conoce. Tú puedes ser el Noé moderno, tú puedes ser el Daniel moderno, tú puedes ser el Job moderno. A Elías dice que se lo fue llevado en un carro de fuego. ¿Fue fácil para el profeta caminar de la mano de Dios? No fue fácil. Tuvo que enfrentar a falsos profetas, tuvo que con los reyes, con Acab, con toda esa gente maligna. Pero la presencia de Dios estaba con él. Tuvo miedo, sí, pero llegó un momento que Dios se lo llevó. Y ¿qué dice? Y Enoc caminó 300 años con Dios. ¿Y qué pasó? También se lo llevó. Quizás Dios nos puede llevar también a nosotros. Así es que ojalá que esa sea nuestra experiencia, hermanos.
Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que cuando llevamos el mensaje allá afuera, no peleemos, no contendamos con la gente. La gente tiene su mente cauterizada. Yo recuerdo cuando yo recién aprendí el mensaje, y yo lo hacía hasta de una manera para provocar, pero me di cuenta que esa no es la clave, esa no es la forma, no es la manera hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque entendí, cuando yo leí la Biblia, me di cuenta que estaba errado yo en cuanto a querer forzar a las personas, querer hacerles entender lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la mente de ellos no está preparada. Miren lo que dice, lo que yo encontré y lo que quiero enseñarte esta mañana. Mira lo que dice Primera de Corintios. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios no se equivoca. ¿Cuál es la condición del ser humano? Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Versículo 14. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 2:14. Esta es la condición del ser humano, hermanos. Primera de Corintios 2:14. ¿Ya lo tienen? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, hermanos. Es solamente espiritualmente. No podemos pelear con una gente que no entiende. Es locura. El mensaje que nosotros tenemos es locura para ellos. Mira lo que dice Hechos 7:15. Ya casi terminamos, mis queridos hermanos. Hechos 7, versículo 51. Hechos 7, versículo 51. Nos arroja luz de cómo es la gente, de cómo éramos nosotros antes. Hechos 7, versículo 51. ¿Ya lo tienen? Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros resistís. Quiere decir que esa es la condición, esa es la realidad del ser humano hoy en día. Noé siguió caminando con Dios y él siguió adelante. Cada martillazo que Noé daba era un mensaje de amonestación para la gente, pero era un mensaje de amor, porque el mensaje que él tenía para la gente era: arrepiéntanse, vuélvanse, va a llover. Y pobre de Noé, porque él ni siquiera tenía bases, base científica, ni siquiera sabía que era agua, ni siquiera sabía que era llover. Pobre de Noé. Y nosotros tenemos hoy más luz que Noé. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Vamos a leer Mateo, nuevamente Mateo 37, y recordemos lo que Jesús dijo: ¿cómo estarán los días hoy? El mensaje es muy largo, pero tenemos que terminar. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y ya nos dimos cuenta, a manera de cierre, de que en los días de Noé la mente estaba corrompida. Los días de hoy, ¿cómo están? Están corrompidas. En los días de Noé, Dios usó a Noé para contender con el mundo antediluviano. ¿Y cuáles son los Noés modernos hoy día? Somos nosotros. ¿Con quién tenemos que contender? Con la gente de afuera, pero con el Espíritu en tu persona. Y yo te pregunto esta mañana, mi querido hermano, ¿te gustaría ser el Noé moderno? ¿Te gustaría ser aquel que lleva las bendiciones a la gente que no conoce a Dios? ¿Quisieras ser un instrumento valiosísimo en las manos de Dios? ¿Quisieras que Dios te dijera: eres muy amado? Hermana Garces, hermano Severo, hermano Luis, ¿te gustaría ser muy amado en el cielo? Que Dios dijera: eres recto, correcto, he hallado gracia ante los ojos de ti. Mis hermanos, el tiempo se acaba. No hay más tiempo. Estamos en un tiempo de gracia común. Los tiempos ya no dan a más. Jesús dijo que estamos en tiempo de dolores. Ya no hay más tiempo. Tenemos que llevar el mensaje de amonestación. Si has estado muy tranquilo en tu casa, si has estado muy tranquilo en tu vida, por favor, atendamos el mensaje de Dios. Nosotros somos los Noés modernos. Y si somos los Noés modernos, tenemos un gran compromiso allá afuera. Gente que se está perdiendo, gente que ya no sabe qué hacer con su vida. Pero tú y yo sí sabemos qué tenemos que hacer. Dios nos ha encomendado un mensaje muy especial, y no es para que nos quedemos con ese mensaje, es para que lo llevemos al mundo como en los tiempos de Noé. Que Dios nos ayude, hermanos. Y si tú eres de aquellos que quieren ser los Noés modernos, yo los voy a invitar que nos pongamos de pie. Pero a mí me gustaría hacer una cosa.
todo aquel que es cabeza de familia, que es como Noé y su familia que se salvaron, me agradaría que todo el que quiera ser el Noé moderno, vamos a orar por todos, pero vamos a orar muy, pero muy en especial para la cabeza, al Noé de la casa. Y ese Noé me gustaría verlo aquí enfrente. Todos los demás también se pueden poner en pie. Vamos a empezar a cantar, hermana, pase por favor. Vamos a cantar. Y a medida como vayan cantando, me gustaría ir viendo que los nuevos Noé se pongan acá al frente. Vamos a hacer una oración de consagración. Los que sean Noés modernos, la cabeza, me agradaría verle aquí enfrente. Conforme vayan cantando, vayan pasando al frente. Yo voy a estar orando mientras están cantando y al final tendremos una oración de consagración. Sea cabeza de familia que quiera ser el Noé moderno, puede ser una oración de consagración en este momento y por supuesto por todos los que están allá afuera. Vamos a hacerlo de rodillas, hermanos. Es un momento para mí muy especial. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta mañana, oh Dios, hay guerreros, hay valientes en esta mañana que te han dicho sí, Señor. Yo te pido, Dios, que habilite sus mentes, sus corazones, los capacite, Señor, que el Espíritu Santo les dé palabras de vida en su ser, para llevar vida a la gente que está allá afuera. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos cada día, Señor,
Ayúdanos a entender que el mundo está pereciendo como en los tiempos de Noé. Solamente tú, oh Dios, puedes hacer la diferencia en la vida de esa gente que no te conoce. Pero queremos decirte, Señor, hoy día que queremos ser ese Noé que marcó la diferencia en los tiempos antediluvianos. Utilízanos, Señor. Ha pasado aquí al frente, han dado un paso mis hermanos aquí valientemente y te piden, oh Dios, que toques sus mentes, sus corazones, que los tomes como instrumentos, Señor, para ser poderosos, para que nuestras vidas, Señor, reflejen lo que tú quieres que sean, Señor. No puede ser posible que cada día hay más cristianos y cada día la violencia va peor, Señor. Algo está mal en nuestras vidas, Señor. Solamente el poder de lo alto puede darnos esa victoria. Solamente su Santo Espíritu moviéndose en nuestros corazones es que nosotros podemos salir adelante. Queremos pedirle a Dios que bendiga a cada familia aquí representada, que cada familia, especialmente la cabeza, los papás, los padres de familia, Señor, lleven a sus familias por el buen camino. Y ojalá, Señor, que el día que usted venga nos diga: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, despídanos con su paz, despídanos con su gracia y permita, oh Dios, que podamos encontrarnos en otra ocasión. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, y gracias por los amigos que nos visitaron hoy día también, Señor. Que su Espíritu Santo descienda sobre ellos, que la paz, que el manto de justicia de Jesús los cubra a cada uno de ellos. Es nuestro deseo, es nuestra oración, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos a las 3 de la tarde, tenemos un programa sumamente especial, recuerden, a las 3 de la tarde.